contento estoy de poder acercarme por este medio a los maestros de escuela sabática de la Unión Mexicana del Norte y de cualquier otro punto donde exista el interés por conocer formas o estrategias para impartir la lección de escuela sabática. Quiero utilizar los primeros 2 o 3 minutos de mi presentación para motivar a los maestros. La última encuesta que la Iglesia Adventista a nivel División Interamericana hizo al interior de la Iglesia reveló un dato pero muy importante. El puesto, por así decirlo, de mayor importancia o relevancia que la Iglesia considera que tiene es el de maestro de escuela sabática. ¿Por qué? Pues simplemente porque el maestro representa el conocer dónde están nuestros hermanos, qué hacen, si estudian la Biblia, si vienen a la iglesia. Entonces el maestro es un puente. De ahí que cada sábado que tú te acerques a tu grupo de alumnos, te invito a que recuerdes las palabras que Cristo dirigió a Pedro cuando le dijo: Pedro, apacienta a mis ovejas. Si tú como maestro no te preparas, llevarás a tu grupo de alumnos a pastos amarillentos, aguas turbias, cuando el papel de un buen maestro, de un buen pastor, es llevar a sus alumnos a pastos verdes, ricos, que los alimenten, y a aguas cristalinas y puras. Por eso yo quiero utilizar estos primeros momentos para motivarte y que entiendas de la importancia del trabajo que tú haces sábado con sábado. Muy bien. Muchas veces, por muchos años, he sido maestro de escuela sabática y he generado un esquema de presentación de la lección que quiero compartirte en este momento. Tenemos un versículo de memoria que debe ser pronunciado, memorizado y estudiado como parte introductoria. El versículo de memoria revela muchas cosas acerca del tema de la lección a presentar. Así es que considera siempre como parte introductoria el versículo de memoria. Después vienen las preguntas. Como dijeran en el viejo oeste, empieza el tiroteo, porque no hay mejor manera de involucrar al pleno de los alumnos que lanzándoles preguntas. Y yo te voy a dar un consejo: no lances las preguntas al aire como si tomaras tu pistola y tiraras el tiro al aire. Tú eres quien mejor conoces a tus alumnos, entonces puedes hacer las preguntas personalizadas, lanzarlas, escogerlas, llevar tu arsenal de 5, 10, 8 preguntas claves de la lección. Tú estúdialas, selecciónalas, sácalas del material, escríbelas, imagínate las respuestas que pueden darte tus alumnos y entonces lánzalas sistemáticamente. Es decir, ocupa 10, 15 o 20 minutos en responder todas esas preguntas y seguramente tus alumnos tendrán más preguntas al respecto que pueden ser añadidas a ese arsenal. Y entonces tu clase se convertirá en una clase participativa, donde habrá una relación entre el alumno y el maestro, maestro-alumno y alumno con alumno. Y entonces tu clase será más amena, más informativa, y descubrirás, pues, por increíble que parezca, cosas nuevas que tal vez ni siquiera al autor de la lección se le ocurrió en algún momento ponerlas en el script, o tal vez por el espacio que tiene, pues lo omitió. Pero ahí somos libres en nuestro nicho que se llama clase de escuela sabática, y entonces los alumnos participarán con libertad. Una vez que terminas con las preguntas, entonces debes tú
tratar el tema de la idea central. ¿Cuál es el concepto clave, la idea central de la lección? La edición para el maestro trae dos enunciados al principio que tienen que ver con la vida espiritual y con la parte central de la lección, que si tú los unes, pues te daba la idea central. Y entonces eso es lo que hace, por así decirlo, que la Iglesia Mundial estudie el mismo tema ese sábado. Esa idea central debe ser tocada, analizada. Una vez que terminas con unos 5 minutos de la idea central, pasas a lo que yo llamo enriquecer la lección. Es decir, hay temas importantes que por alguna razón son como satélites que rodean la lección de esa semana, y ya lo decía anteriormente, por cuestiones de espacio o en los materiales de apoyo, lo puedes encontrar en los textos de la hermana White, etcétera, información extra al respecto de la temática. Si estamos hablando de la ciudad de Babilonia, qué importante es meternos en alguna página, en la red, y poder rescatar información que nos da una idea de cómo era la vida de esas metrópolis antiguas, y nos podemos imaginar, siendo el caso de la lección de este trimestre, al grupo de exiliados viviendo en una de las metrópolis más modernas de aquel tiempo. Entonces todo eso enriquece la lección. Lleva las fronteras de nuestra lección un poco más allá. Abrimos ventanas para que nuestros alumnos puedan tener la certeza de comprender correctamente el material. Porque a veces pensamos en las personas, en un Jeremías y en un Nabucodonosor, y los vemos fuera de contexto. Pero cuando nosotros llevamos a nuestros alumnos a ver la vida tal cual era en aquellos tiempos, entonces el impacto de nuestra lección es más grande. Finalmente, tenemos que ocupar parte de nuestro tiempo en hacer un cierre. ¿Para qué es el cierre? Para confirmar que lo que hemos estudiado ha quedado grabado en nuestras mentes, para confirmar la promesa de nuestros alumnos de que estudiaremos la lección de escuela sabática la próxima semana, para animarnos en el estudio, para sacar, como dicen las amas de casa, el último o la última gotita de ese limón que estamos exprimiendo, ¿verdad? Es decir, cualquier idea, cualquier cosa que no haya sido puesta sobre la mesa de estudio o de discusión, entonces es el momento correcto donde nosotros extraemos la esencia final de nuestra lección de escuela sabática. Animamos a nuestros alumnos a estudiar, y de esa forma nosotros nos sentaremos contentos, sabedores de que hemos generado un impacto en nuestros alumnos. Quiero terminar diciendo que el termómetro que nos indica si la presentación de nuestra lección va teniendo éxito es el estudio diario. Por eso, un buen maestro siempre preguntará a sus alumnos si han estudiado. Si tú te encuentras con un grupo de alumnos que no estudian, algo de nuestra estrategia de presentación está fallando. Pero si tú te encuentras con una tendencia a la alza en el estudio diario, eso es una señal de que este grupo, compuesto por alumnos y maestro, va por el buen camino. Muy bien, con esta estrategia utilizaré los últimos 2-3 minutitos en hablar un poquito de la lección número 12, que se titula De vuelta a Egipto. El versículo de memoria voy a leer simplemente el primer rengloncito que dice: Jehová sea entre nosotros testigo. El pecado de Israel fue querer vivir sin Dios,
Pero los cristianos sabemos que en nuestra vida diaria Dios tiene que ser el testigo, tiene que estar presente ahí. Una vida sin Dios es una vida destinada al fracaso. Nuestro versículo de memoria nos da pie para decir eso. Una pregunta interesante pudiera ser relacionada al título de Vuelta a Egipto. Ustedes saben de lo que hoy conocemos como el sueño americano, es decir, el deseo de muchos migrantes que por diversas razones viven en países con algunas desventajas y tienen el deseo de emigrar hacia los grandes países, en este caso Estados Unidos, y una vez que llegan ahí, ellos llaman a esa llegada el sueño americano. ¿Será que los judíos, será que el pueblo de Dios tenía un sueño similar, el sueño egipcio, de regresar al lugar de donde habían salido? Es una buena pregunta para discutir. La idea central, para mí, tiene que ver no con la anarquía política que vivía el pueblo de Israel, producto de la separación de Dios. Quiero enfocarlo positivamente. La parte del lunes dice, buscando conducción divina. Yo creo que es un buen tema y es la idea que está tejida finamente en la lección de esta semana. Nosotros tenemos una necesidad y nuestra necesidad es buscar conducción divina. De muchas maneras, la Biblia nos hace énfasis en esto. Especialmente en la lección de esta semana, era tal la preocupación de Dios que envió a Jeremías con indicaciones claras para invitar al pueblo a buscar conducción divina. Finalmente, en mi cierre de hoy, quiero animarles a que una vez que ustedes escuchen y vean este material que con esfuerzo la Unión Mexicana del Norte hace para ti, maestro de escuela sabática, puedas poner tus comentarios en comunicacionumn@gmail.com. Manden sus comentarios para que este espacio pueda enriquecerse no solo con lo que nosotros podemos exponer delante de ustedes, sino con las ideas y los conceptos que ustedes pueden vertir al margen de esta presentación y que enriquecerá más nuestro quehacer. Agradezco mucho el tiempo que han tomado para ver esta presentación. Muchas gracias.